Listo. Muy buenas tardes con todos. Yo soy la licenciada especialista en nefrología Pía Lazo. Muchas gracias por la invitación a este curso taller de especialidades en el manejo holístico del paciente. Y voy a continuar con el tema controversias en la atención del paciente con enfermedad renal. Como hemos visto en la ponencia anterior, en realidad el manejo de un paciente con enfermedad renal es muy complejo y muy amplio. Entonces, he tratado de sintetizar lo más importante para que puedan llevarse esto de esta ponencia. Bueno, para empezar, siempre tenemos que saber cuál es el impacto, ¿no?, que tiene la enfermedad renal actualmente. Y se constituye en un problema de salud pública porque tiene una alta prevalencia, estimada entre el 11 y el 13% de la población. Y como hemos visto, en su mayoría se encuentra en el estadio 3. 3A, 3B, ¿no?, que es una lesión de leve a moderada del riñón. Y se ha visto que la incidencia, prevalencia y mortalidad ha aumentado a nivel mundial desde los años 90 y está impulsado principalmente por el crecimiento y el envejecimiento de la población y por el aumento de las personas con diabetes e hipertensión, que junto con la glomerulonefritis se constituyen en las principales causas de enfermedad renal. En este cuadrito, vamos a presentar lo que es la enfermedad renal en el Perú. Tenemos datos muy interesantes acá. Vamos a verlos un poco. ¿Cuáles son las prevalencias estimadas en la población en el Perú en mayores de 18 años en los años 2020-2021? Bueno, acá también vamos a ver en esta parte, nosotros tenemos un sistema de salud fragmentado que se conforma por varios subsistemas, ¿no?, que conocemos el SIS, el Salud, las Fuerzas Armadas, pero también tenemos personas que no cuentan con ningún tipo de seguro. ¿Ya? Acá el total de la población, 33 millones, y podemos ver que el grueso de la población se encuentra coberturada por el SIS, ¿no? En este caso con 23 millones. Entonces, vámonos acá, en donde encontramos el estimado esperado para estadios 3-4, ¿no?, que hemos visto es donde está la mayor cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica. Tenemos de los 33 millones, tenemos en total 3 millones de pacientes que se encuentran en estos estadios, ¿ya? Estamos hablando acá, como dijimos en la primera diapositiva, de un 13% de la población. Y en estadio 5, ¿cuántos tenemos, no? En estadio 5, el porcentaje estimado es de 0,10%, que de 3 millones serían 23.418 pacientes estimados, ¿no?, que se espera que tengan el estadio 5. Pero ¿cuántos realmente hemos observado, ¿no?, en este periodo? Se ha observado 19.135. O sea que de nuestro estimado solamente se ha atendido los 19.000, teniendo una brecha de 4.238. Entonces, ¿qué está pasando con estos pacientes, no? ¿Por qué no se están atendiendo o por qué no están llegando a las terapias de sustitución renal? Vamos a verlo más adelante. Bueno, primeramente, ¿cuáles son las terapias de sustitución renal? Ya cuando tenemos a un paciente que está en estadio 5 y que requiere terapia de sustitución renal, tiene estas opciones de sustitución: la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. De ellos, ¿cuál es la mejor terapia? Idealmente, el trasplante renal. Todos los pacientes deberían trasplantarse idealmente. ¿Por qué? Porque el trasplante no solamente va a suplir la función de eliminación del riñón, como los hacen las otras dos terapias, sino que también las funciones metabólicas y endocrinas, cosa que no hace ni la hemodiálisis ni la diálisis peritoneal. Entonces, pero realmente vamos a ver cuál es el porcentaje de trasplante que tenemos, ¿ya? Para cada una de estas terapias estoy planteando controversias, ¿no? Porque van a variar, sí. Entonces, acá tenemos en esta diapositiva cuál es la oferta de la terapia de diálisis en el Perú para los años 2020-2021. En este primer mapa tenemos lo que son los que tienen servicio de diálisis, ¿ya? Entonces vemos que todo el Perú, casi todo el Perú está pintado de verdecito, entonces eso quiere decir que cuenta con servicio de diálisis, en este caso hemodiálisis. Solamente tenemos las regiones de Amazonas, Apurímac, Cerro de Pasco, Huancavelica, que no cuentan con servicio de hemodiálisis, ¿ya? Para el caso de diálisis peritoneal,
Ya vemos que el rojito es los que no cuentan, las regiones que no cuentan con el servicio de diálisis peritoneal. Tenemos un mapa que tiene más partes rojas que verdes. Eso quiere decir que nuestra oferta de diálisis peritoneal en el Perú es baja, ¿sí? Hay muchas regiones que no cuentan. Bueno, y acá tenemos la hemodiálisis de emergencia, que sí, digamos que está distribuido en 50-50. Entonces, ahí vemos una diferencia importante entre lo que es el acceso a la hemodiálisis versus la diálisis peritoneal. Vamos a ver, ¿por qué hay menos acceso a la diálisis peritoneal en el Perú? Bueno, y acá lo que les comentaba del trasplante renal, ¿no? Que realmente es muy bajo en el Perú. Entonces, primero, ¿cuáles son los departamentos en los que se ofertan los trasplantes renales? Y varía de acuerdo a cada subsistema. En este primer mapa tenemos a lo que son los trasplantes renales en el salud. Y bueno, y tenemos que también son solamente ciertas regiones. En Lima, principalmente, también tenemos en Arequipa, ¿no? Eso es lo bueno, pero solamente para pacientes de salud. En cambio, si pasamos al subsistema MINSA, solamente se realizan trasplantes renales en Lima, al momento, ¿ya? En Arequipa, actualmente nosotros no tenemos unidades de trasplante renal, pero sí se está proyectando, ¿no? Y es muy importante. ¿Por qué? Porque si un paciente ahorita en Arequipa quisiera trasplantarse, tendría que irse obligatoriamente a Lima a hacerse todos los exámenes para entrar a la lista de espera, ¿no? Cosa que es muy difícil para un paciente. Ahora, aterrizando un poquito a lo que son los números, ¿no? Las variaciones de la prevalencia, vamos a ver cómo ha variado del 2014 al 2021, ¿no? Entonces, en el 2014, vamos a ir al número de pacientes que se encuentran en terapia de sustitución renal, teníamos a 12.000 pacientes. Para el 2021, 19.000 pacientes ya teníamos, ¿no? Y es importante mencionar que en el 2015 se crea FISAL, ¿no? Que es el Fondo Intangible Solidario de Salud, y que empieza a coberturar los tratamientos de alto costo, entre ellos las terapias de sustitución renal, y hace accesible a todos los pacientes con CIS a las terapias, tanto de hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal, cosa que no había antes del 2015. ¿Sí? Ahora, de los 12.000, en el 2014, de los 12.000 pacientes, ¿cuántos están en hemodiálisis? 11.000 pacientes. ¿Cuántos en diálisis peritoneal? Solamente 1.500 pacientes. Y peor, ¿no? ¿Cuántos pacientes trasplantados? 133. Entonces, acá podemos ver la diferencia. Ahora, como les digo, el acceso en el CIS mejoró en el 2015, pero para el 2021, ¿qué tanto ha variado esto, no? ¿Qué tanto porcentaje tiene de hemodiálisis? De 19.000 pacientes, 16.000 siguen en hemodiálisis, solamente 1.851 en diálisis peritoneal y los pacientes trasplantados, pues 39. Miren, los pacientes trasplantados han disminuido mucho. Una de las explicaciones definitivamente estuvo asociada a la pandemia, ¿no? Que se disminuyó mucho lo que era la procura de órganos en general, ¿no? Pero para las otras dos terapias sigue siendo muy alta la prevalencia en hemodiálisis y diálisis peritoneal aún bastante baja, versus comparándonos con otros países, ¿no? Todos estos datos que les he presentado han sido sacados de un informe del doctor Loza que presentó justamente en el contexto de la pandemia, ¿no? Para ver el impacto que había tenido en la enfermedad renal crónica. Ahora, como hemos visto, tenemos porcentajes más altos en hemodiálisis, pero ¿por qué? ¿Será realmente una mejor terapia versus la diálisis peritoneal? Y para saber esto, tenemos que conocer en qué consiste cada una de las terapias, ¿no? Es decir, a ver si realmente es mejor. Bueno, la hemodiálisis, en cuanto a método, decimos que la sangre se extrae del cuerpo y se filtra a través de un dializador, ¿no? Que solamente va a reemplazar la función de eliminación del riñón y la sangre es nuevamente retornada al paciente. Entonces, solamente función de eliminación. O sea, elimina el exceso de volumen, el exceso de líquido y elimina el exceso de toxinas y electrolitos. ¿Dónde se hace la hemodiálisis? La hemodiálisis la hacemos en hospitales o centros especializados. Existe la hemodiálisis domiciliaria en Perú, en Lima he visto, acá no, pero realmente es muy poco. O sea, básicamente es en hospital o centro especializado. El acceso, ¿qué necesitamos para realizar la hemodiálisis en el paciente?
necesitamos un acceso vascular, que puede ser idealmente una fístula arteriovenosa, que acá vemos a un paciente conectado a una máquina de hemodiálisis, con una fístula arteriovenosa, que no es más que una conexión entre una arteria y una vena, que eso nos va a ayudar a dilatar la vena y poder ahí funcionar a nuestro paciente, ¿no? Lo que nos proporciona es una vena de mayor calibre, porque nosotros utilizamos agujas de calibre 16G, ¿no? Una vena regular no soporta por lo general este diámetro. Si no es una fístula arteriovenosa, puede ser un injerto protésico, o también puede ser un injerto autólogo, ¿no? Se puede sacar del paciente una vena, puede ser de la pierna, una safena, para poderle hacer el injerto en el brazo, por ejemplo, ¿no? O un catéter venoso central, que puede ser estos catéteres son de alto flujo, que puede ser un catéter temporal o un catéter tunelizado, ¿no? Ese catéter tunelizado también le decimos catéter venoso central permanente. ¿Con qué frecuencia se realiza la hemodiálisis? Por lo general se realiza 3 veces a la semana y por lo menos 3 horas y 30 en cada sesión. Las complicaciones de la hemodiálisis tenemos las que son asociadas principalmente a lo que es la hemodinamia, ¿no? La hipotensión. Y con la hipotensión puede presentarse la fatiga, náuseas, también tenemos los calambres musculares, ¿no? Y arritmias. Después tenemos acá lo que es la diálisis peritoneal. ¿Cómo se realiza la diálisis peritoneal? Bueno, se introduce un líquido de diálisis en la cavidad abdominal que utilizamos como membrana semipermeable al peritoneo. Entonces, ingresamos este líquido de diálisis y durante la permanencia de este líquido en la cavidad abdominal se van a realizar el intercambio de solutos, eliminando los desechos y el exceso de líquido del paciente. Ya mencionaba el doctor en la anterior ponencia que es un método más fisiológico. ¿Por qué? Porque es permanente prácticamente esta modalidad, ¿no? ¿En qué lugar se realiza? El paciente lo realiza en el domicilio. Si bien sí, este paciente va a recibir un entrenamiento en el hospital y va a tener que acondicionar en su domicilio un ambiente donde pueda almacenar y realizarse los recambios, entonces se realiza en el domicilio del paciente después que está dado de alta del hospital. ¿Qué necesita este paciente? ¿Cómo accedemos a la cavidad abdominal? A través de un catéter peritoneal, ¿no? Que es el famoso catéter Tenco, por lo general. ¿Con qué frecuencia se realizan? Bueno, de acuerdo a la modalidad, tenemos la modalidad diálisis peritoneal ambulatoria continua, que justamente la palabra continua indica que todo el tiempo el paciente tiene líquido en cavidad, ¿no? Se realizan 4 recambios al día, ¿no? Y en el último recambio se queda el líquido en cavidad toda la noche y el paciente al día siguiente reinicia otra vez sus recambios, ¿no? Aunque también tenemos otras modalidades como la diálisis peritoneal intermitente, ¿no? O también conocida como la diálisis peritoneal automatizada. En esta imagen justamente tenemos una persona que está manejando acá una máquina que es llamada la máquina cicladora. ¿Por qué? Porque a través de los ciclos hace los recambios. O sea, programas la máquina para que te haga 4 recambios con una permanencia de 4 horas, 2 horas, 3 horas, dependiendo de la prescripción que dé el médico, y por lo general se hace en la noche. Entonces, ¿qué hace este paciente? Durante todo el día puede ir a su trabajo y en la noche puede llegar a conectarse a la máquina cicladora y durante el día se desconecta y puede realizar todas sus actividades, ¿ya? A veces en esta modalidad sí se requiere que durante el día haya un recambio adicional o puede ser que el paciente esté con cavidad vacía durante el día y otra vez en la noche retorna a hacerse la conexión a la máquina. Ujú. Y bueno, acá tenemos una pacientita justamente, acá podemos ver, hay una bolsa que es el líquido de diálisis que les comentaba. Esto es un sistema de doble bolsa que se le llama, una que es el que contiene el líquido de diálisis y otra en la que va a ir el drenaje, ¿no? Que está abajo. Y esto de acá es el catéter el catéter peritoneal que tiene la paciente. ¿Mm? ¿Cuáles son las complicaciones en la diálisis peritoneal? Bueno, generalmente el paciente puede cursar con dolor abdominal, no necesariamente asociado a peritonitis, puede ser aparte. Hay un aumento de peso. ¿Por qué aumento de peso? Porque este líquido de diálisis utiliza como agente osmótico la glucosa en diferentes concentraciones, ¿no? Puede ser 1,5%, 2,3% y 4,25%.
Entonces, a mayor aporte de glucosa, bueno, como hay un intercambio, también hay una absorción de glucosa. ¿Mm? Bueno, y la complicación que compromete la salud del paciente es la peritonitis, porque recordemos que esto no deja de ser un procedimiento invasivo, ¿no? El catéter peritoneal es una puerta de entrada, entonces podría haber una infección, ¿no? En este caso la peritonitis, y puede ser muy grave. Entonces la pregunta es, y la controversia viene a ser, diálisis peritoneal versus hemodiálisis, ¿qué nos dicen los estudios, la evidencia? Que en realidad los resultados son similares en hemodiálisis y diálisis peritoneal, pero resultados referidos a qué? En supervivencia. Que sí se ha demostrado que la diálisis peritoneal es mejor en los primeros 2 o 3 años de tratamiento, pero después de los 3 años, la supervivencia es mejor en hemodiálisis, ¿no? Y este estudio se realizó y era mejor en pacientes mayores de 60 años y diabéticos. Fue un estudio en Estados Unidos y Holanda que reportaron esto. Ahora, la mejor supervivencia se ha visto en pacientes que siguieron un tratamiento mixto, ¿no? Pero si es una evidencia tipo B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la hemodiálisis versus la diálisis peritoneal no es tanto un versus, sino que vienen a ser terapias complementarias. Si a un paciente le falla el acceso vascular, no tiene más acceso vascular, es un paciente que puede ingresar a la terapia de diálisis peritoneal. Y si el paciente está en diálisis peritoneal y por ahí desarrolla una peritonitis o de pronto ya no le va tan bien, ya no filtra mucho, porque hay que decir que la membrana peritoneal también tiene un tiempo de vida, ¿no? Que es más o menos de 8 a 9 años que se estima, porque se daña con la exposición a la glucosa esta membrana y como las soluciones son con glucosa, igual terminan dañando este peritoneo. Entonces, va a llegar un tiempo en el que la diálisis peritoneal de pronto ya no va a ser tan buena para este paciente. Entonces, siempre tiene la opción de hemodiálisis y puede ir al inverso, ¿no? Entonces, no es un versus tanto, sino que ambas terapias se complementan. En cuanto a supervivencia, hemos visto que los resultados son muy similares. Ahora sí, de qué depende más que un paciente viva más tiempo, tenemos otros factores de riesgo asociados. Por ejemplo, la edad, la albúmina, ya veíamos en la exposición anterior la importancia de las proteínas o que un paciente esté malnutrido. Entonces, la albúmina, la masa corporal, la creatinina inicial con la que inicia el paciente y cuáles son sus comorbilidades, ¿no? Entonces, va a depender más de estos factores de riesgo que de la propia modalidad de sustitución renal. Al final, ¿de qué depende la elección? Bueno, como las he descrito en las terapias, la elección de la terapia de sustitución renal debe estar centrada en el paciente. Y de ahí creo que la importancia, ¿no? De este taller que hice del manejo holístico del paciente. Entonces nosotros como personal de salud solemos prescribir, ¿no? Darle las indicaciones, siga estas indicaciones, esta es su terapia, tenga. Pero realmente estamos involucrando al paciente en la toma de decisión o no, o simplemente le decimos, ustedes tiene que hacer su hemodiálisis 3 veces por semana, tanto tiempo, y omitimos muchas veces las preferencias de este paciente. ¿No? De repente es un paciente que quiere realizar sus actividades en el día, llegar en la noche a su casa y conectarse a una máquina, ¿no? Como podría ser diálisis peritoneal, ¿no? Pero la mayoría, como hemos visto, hemodiálisis. Bueno, también hay que ser honestos, la mayoría de nuestros pacientes, al menos en el hospital regional, llegan en muy mal estado, o sea, llegan muy descompensados, o sea, sin la opción de poderlos ingresar a una diálisis peritoneal, que requiere cierta preparación, como vimos, requiere un entrenamiento, sino que con una urea y creatinina altísimas, con una urgencia dialítica, y no podemos esperar, ¿no? No podemos esperar a la colocación de un catéter peritoneal, sino que inmediatamente se le coloca un catéter venoso central y se le tiene que ingresar al procedimiento de hemodiálisis. Entonces el paciente se queda ahí en hemodiálisis, por decirlo, ¿no? Y ahí viene un poco la actuación de enfermería, ¿no? En realidad no solamente de enfermería, porque para el manejo de este paciente se requiere un equipo, como vamos a ver también más adelante, ¿no? Entonces sí debemos centrar la elección de la terapia en nuestro paciente. Ahora vamos a hablar un poco de las controversias en sí en la atención en hemodiálisis. ¿Ya? Hemos visto ya que en nuestro país un 84,75% están en este tratamiento. ¿Ya? La mayoría de estos pacientes son de un nivel socioeconómico bajo y esto podría un poco orientarnos a que por su condición no tienen un acceso
oportuno a lo que es la promoción y la prevención en la salud, ¿no? Causas de ingreso, en primer lugar, y ya como hemos visto también la importancia del control de sodio en la ponencia anterior, en el Perú es la hipertensión arterial. Y en segundo lugar, la nefropatía diabética. En otros países es la nefropatía diabética. En cuanto al sexo, es ligeramente un poco mayor en el varón que en la mujer y la edad menor de 60 años. Exámenes de laboratorio con las que ingresan los pacientes, un hematocrito de 23,53, hemoglobina de 7,82, albúmina de 3,12 gramos por decilitro, creatinina de 11,17 y son pacientes no reactivos hepatitis C. Ya, esto fue un estudio realizado por Bambarén en el 2021 que describe un poco cómo ingresan los pacientes en hemodiálisis. Entonces, como les mencionaba, ya ingresan bastante complicados, ¿no? Es un paciente con hemoglobina de 7, o sea, con una anemia severa, ¿no? Desnutrido, al menos se espera que la albúmina sea mayor a 3,5 o 3,8, ¿no? Ni qué hablar de la creatinina. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles vienen a ser un poco las controversias en hemodiálisis, ¿no? La hemodiálisis, hemos visto, la realiza una máquina, una máquina con un filtro y un sistema extracorpóreo de líneas. ¿M? Entonces, tenemos a la tecnología versus el cuidado humanizado. ¿M? La evolución tecnológica de la hemodiálisis. Hemos pasado de un riñón artificial, el primer riñón artificial de Colt Brickman en 1952, a filtros altamente compatibles, ¿no? De material de poliéster sulfona. Antes disponíamos de sistemas de difícil control de ultrafiltración, o sea, de la cantidad de volumen que le retirábamos al paciente durante la sesión. Hoy en día nosotros contamos con monitores con control volumétrico que son muy precisos y que nos permite retirar el volumen exacto que nosotros le programemos. Ahora las técnicas de hemodiálisis ahora también son más sofisticadas, ¿no? No solamente tenemos a la hemodiálisis convencional, sino otras terapias como la hemofiltración y la hemodiafiltración, ¿no? Que la diferencia entre estas técnicas en realidad tiene que ver con el método que utilizan, ¿no? Por ejemplo, en la hemodiálisis convencional más utilizamos lo que es la difusión, ¿no? En la hemofiltración utilizamos más la convección y en la hemodiafiltración se combinan ambas. Ahora, en la difusión hemos visto que hay una buena depuración de lo que son las moléculas de bajo peso molecular. ¿M? Entonces, como son, por ejemplo, la urea, ¿no? La urea, creatinina, los electrolitos, el potasio, ¿no? Pero ¿qué pasa con las moléculas de mediano peso molecular? O sea, por ejemplo, teníamos la beta 2 microglobulina, que con el tiempo produce complicaciones como puede ser el túnel carpiano. No se depura bien a través de la difusión, pero sí a través de la convección, ¿no? Entonces, acá vemos, esta tendría mayor eficacia con lo que son la depuración de moléculas de mediano peso molecular. Pero si combinamos ambas terapias, tendríamos los beneficios de las dos, ¿no? Hemodiafiltración. Actualmente en el hospital solamente realizamos la hemodiálisis convencional, ya, pero sí se aspira en realidad a que se puedan a desarrollar las otras técnicas. Y también dentro de la tecnología que ha evolucionado en la hemodiálisis tenemos el tratamiento de agua. Para nosotros poder realizar la hemodiálisis, obligatoriamente necesitamos tener agua ultra pura. ¿Por qué? Porque va a entrar en contacto directo con la sangre del paciente. O sea, el intercambio que hay en el filtro de la hemodiálisis es entre la sangre del paciente y una solución preparada de la máquina de hemodiálisis. Pero gran parte de esa solución corresponde a agua, que entonces tiene que ser agua ultra pura, ¿sí? Ahora, hemos evolucionado mucho en cuanto a lo que es tecnología, como vemos acá, ¿no? La hemodiálisis, y posiblemente esto siga para arriba, si es que ojalá se logre llegar a lo que es el riñón artificial que se pueda colocar en el cuerpo del paciente, ¿no? Pero ¿qué ha pasado del otro lado? Del cuidado humanizado, ¿no? O sea, somos especialistas, enfermeras, y nuestro rol no solamente va a comprender los aspectos técnicos y todo este conocimiento, ¿no? De la tecnología, sino también el cuidado de nuestro paciente, la atención psicosocial de nuestro paciente, ¿no? Cuidar la parte humana de nuestros pacientes. Consideremos que tiene otras necesidades, tener un abordaje global del paciente. O sea, cuando al paciente se le da la noticia, señor, usted tiene enfermedad renal crónica, no se va a curar, usted no va a recuperar su riñón. O sea, el paciente vive un duelo, ¿no? Está perdiendo algo.
y todo lo que implica los cambios en su ritmo de vida, en lo que, no solamente en él, en toda la familia, ¿no? Entonces, son más cosas que abarca. No solamente es acercarnos, saber muy bien la hemodiálisis, programar nuestra máquina, ¿no? Que el acceso vascular, manejarlo bien, aprender a canular injertos, fístulas, ser muy expertas en eso. Pero no olvidemos lo demás, ¿no? El paciente tiene otras muchas más necesidades. Y no solamente estamos nosotros como enfermeras, era lo que les mencionaba, que nosotros necesitamos un equipo, ¿no? La parte médica, enfermería, psicólogos, asistente social, fisioterapeuta, ¿no? Todo esto. Ahora, si bien decía, sí, la enfermera es la que está más tiempo con el paciente y por eso debe tener todo este conocimiento para nosotros poder orientarlo y acercarlo también a los otros profesionales. ¿Ya? También otras controversias que vamos a mencionar en hemodiálisis es el cuidado del acceso vascular. Por ejemplo, ¿no? El acceso ideal para hemodiálisis es una fístula arteriovenosa, que ya les comenté en qué consiste. Acá tenemos una fotografía de lo que es, ya tenemos acá la venita dilatada, con dos punciones, una por donde retiramos la sangre y otra por donde ya retornamos la sangre que ha sido purificada a través del filtro. Ahora, si bien es el acceso ideal, veamos que solamente, o que veamos que el 95% de nuestros pacientes inician con un catéter. Por las condiciones en las que inician, que ya les comentaba, es necesariamente obligatorio, inician con este catéter. Pero al año solamente el 17% de estos pacientes se hacen una fístula arteriovenosa. O sea que estamos hablando de que nuestros pacientes están con un acceso que no deberían, que es un acceso temporal, lo llevan por años este acceso, ¿no? Entonces, también por ahí, no solamente nosotros sí podemos educar al paciente, señor, tiene que hacerse su fístula, pero también tenemos que ver que no hay mucha oferta en especialidad de cirugía cardiovascular, no tenemos muchos cirujanos en el hospital y el tiempo de espera para la realización de la fístula es bastante, ¿no? Entonces, eso es algo que podríamos corregir. En cuanto a indicadores de calidad, nosotros utilizamos el famoso KTB, ¿no? Que no es más que el aclaramiento de la urea en una sesión de diálisis y que se espera que sea mayor a 1,3. Pero esto es solamente un número, ¿no? O sea, era lo que iba un poco la controversia. Que su KTB sea mayor a 1,3 nos dirá que realmente nuestro paciente tiene una buena calidad de vida, ¿no? La anemia sí, definitivamente tenemos que tener a nuestros pacientes en hemoglobina, se espera de que sean de 10 a 12 gramos por decilitro, al menos en un paciente con acceso vascular, fístula o catéter, ¿ya? Pero realmente no estamos alcanzando los objetivos. El 80% de nuestros pacientes debería estar en estos valores, pero no llegamos a ese porcentaje, ¿no? Y también en cuanto a lo que es metabolismo mineral óseo, en valores de lo que es calcio, fósforo en los pacientes, no alcanzamos tampoco objetivos. Pero la idea es no solamente fijarnos en estos números, sino entender un paciente como vemos acá, un paciente que refleje la calidad de vida, no solamente en números, ¿no? Sino que es un paciente que puede realizar su trabajo, que realiza actividad física, ¿no? Que llega a su casa tranquilo. Esas cositas también son importantes, ¿no? No voy a hablar de nutrición porque ya el doctor, el doctor Marcos ha hablado bastante bien y detallado en cuanto a esto, ¿ya? Pero sí lo importante, a más allá del número, es poder tener una guía con base científica, pero también adaptada a nuestra realidad local, porque ya hemos visto que la mayoría de nuestros pacientes tienen un nivel socioeconómico bajo. Entonces, la proteína actualmente es lo más caro que hay en el mercado. Una carne, un pollo, ¿no? Entonces, poder adaptar nosotros a los requerimientos de nuestro paciente su proteína. Y para ahí entra también lo que es la nutricionista, que es muy importante también en estos programas de nefrología, ¿no? Y adecuar la nutrición a nuestro paciente. Y un tema muy controversial, que también nos requeriría una ponencia completa, es la retirada de diálisis. Ya, en lo que va al menos en mi experiencia personal, veo pacientes adultos mayores que cada vez ingresan más, ¿no? Pacientes oncológicos también bastante deteriorados y que para ellos la diálisis implica sufrimiento. O sea, ya de por sí los pacientes manejan cierto dolor por la edad, por sus comorbilidades, y la hemodiálisis para ellos se convierte en una tortura, tener que salir de su casa, que conectarle a una máquina, que le tengamos que punzar la fístula, porque imagínense, son dos punciones,
con una aguja de 16G 3 veces a la semana. O sea, para un paciente adulto mayor, para un paciente oncológico, ¿qué significa esto? ¿No? Entonces, debemos evaluar qué tanto tolera, ¿no? Este paciente hemodinámicamente la diálisis, si le cae muy mal, si se descompensa, ¿no? ¿Qué tanto sufre este paciente? Entonces, de pronto los familiares, porque a veces son muchas veces los pacientes adultos mayores que por presión de los hijos de la familia están ahí, tienes que ir tus 3 veces por semana, no ven el sufrimiento durante el tratamiento. Entonces, es importante que como profesionales comuniquemos, ¿no? A la familia, o sea, la involucremos en las terapias, ¿no? Que el paciente, que la familia sepa. Entonces, hay acá todo un tema, todo también una literatura, en cuanto a lo que es la diálisis decremental, que tiene que ver con llevarlo a la terapia, ¿no? Pero no, imagina, no las 3 veces por semana, ¿no? Sino de pronto 2 veces, ¿no? Si el paciente está muy mal una vez, porque no es tampoco que lo vamos a dejar morir al paciente, ¿no? Tiene que recibir una terapia, pero también que es donde se sienta él cómodo, ¿no? Porque no dejemos de lado la decisión del paciente, ¿no? Uno de los principios bioéticos, el primer principio es la autonomía, ¿no? Y eso implica respetar un poco la decisión del paciente y algo que estamos de pronto pasando por alto, ¿no? Respetar cuál es su visión al final de la vida de este paciente, ¿no? Y cuidados paliativos que no vamos a entrar a hablar ahí porque implicaría el crear todo un programa de cuidados paliativos, ¿no? Porque cuidados paliativos no es que yo le doy de alta de la terapia de sustitución renal y el paciente se va a morir a su casa, ¿no? No, no, implica un seguimiento de todo un equipo que lo va a acompañar, no solamente a la familia. ¿M? Entonces, sí es un tema para analizar, una controversia muy grande. Ahora vamos a hablar de lo que son brevemente, de lo que son las controversias en diálisis peritoneal. Ya, porque en realidad, como hemos visto, la terapia ahorita no está muy difundida, pero sí es una muy buena terapia en realidad para los pacientes, sobre todo en los que inician. ¿No? Un paciente en estadios 4 ya podríamos estar iniciando una diálisis peritoneal porque ayuda a conservar mejor la función renal residual. Eso sí está demostrado. La hemodiálisis, no, más bien con el tiempo la hemodiálisis no protege eso, ¿no? A diferencia de la diálisis peritoneal. Entonces, el acceso a la terapia, ¿no? Lo que debemos hacer nosotros como profesionales es brindar información, ¿no? Bueno, en realidad de ambas terapias, pero en el caso de diálisis peritoneal, ofertarla más, ¿no? Y orientar al paciente en su elección. Ahora, la controversia entra un poco aquí, en la metodología de enseñanza, porque como les comentaba, nosotros entrenamos al paciente para que él se haga su terapia en casa, ¿no? Y el éxito de un programa de diálisis peritoneal va a depender de la formación que reciba nuestro paciente y su familia, ¿no? Acá dice, a un buen formador no le basta con conocer la materia que enseña perfectamente, sino que es importantísimo conocer las características de aquellos a los que dirige la enseñanza. ¿Cómo es nuestro paciente? ¿Tiene un nivel educativo alto, bajo? ¿Es quechua hablante? ¿Nos entiende lo que le estamos explicando? Entonces, como enfermeras al menos tenemos que estudiar un poco lo que es la pedagogía, ¿no? Al paciente, ¿cómo le vamos a enseñar realmente para captar su atención y que entienda todo lo que le decimos y la importancia? Entonces, sí debemos formarnos en esto, si es que vamos a ser enfermeras de diálisis peritoneal. Y acá, en cuanto a seguimiento de paciente, ¿no? Una vez que nosotros hemos ingresado al programa al paciente, debemos seguir con este paciente, ¿no? Realizarle seguimiento telefónico y también realizar obligatoriamente visitas domiciliarias. ¿Para qué? Verificar que el paciente tenga una adecuada implementación de su ambiente, dónde almacena los insumos y sobre todo la técnica de recambio. Porque imagínense una persona que tiene que realizar 4 recambios al día, todos los días, ¿no? Y por ahí hay un poco de desgaste. Se ha observado que con el tiempo los pacientes dejan de hacer la técnica correctamente, ¿no? Como ya no le están supervisando, ya no lo supervisa, la enfermera llega a su casa, está apurado, no se lavó bien las manos, no desinfectó bien la mesa, no se salta varios pasos, no se pone la mascarilla, empieza a tener ya episodios de peritonitis. Entonces es un paciente que se desgasta y es importante llevarlo de la mano, ¿no? No abandonarlo al alta. Pero también hay que decir que a veces no tenemos tanto personal para asignar, ¿no? Para hacer las visitas, ¿no? O personal entrenado solamente en diálisis peritoneal, porque sí es importante, ¿no? La mayoría de especialistas se orientan más a la hemodiálisis.
pero la diálisis peritoneal también es un programa muy bonito, ¿sí? Y también tenemos que tener nuestro programa de reentrenamiento a los pacientes. Y bueno, y finalmente quería compartir con ustedes esta imagen en donde vemos la enfermedad renal crónica en el Perú, ¿no? Lo que ve el sistema de salud era solamente el 0,10 de nuestra población, ¿no? Porque de lo que yo les he hablado es de las terapias de sustitución renal. Entonces hablábamos cuando les mostraba el cuadro de los 19.000 pacientes que estaban en la terapia. Ya es solamente la punta del iceberg. Pero, ¿qué pasa con lo que no ve el sistema de salud? ¿No? Que es el grueso. Los 3 millones de pacientes en estadios 1, 2, 3 y 4, ese 13% de población que está a un paso posiblemente de entrar acá. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿No? ¿O qué deberíamos hacer con ellos? Acá, un poco en cuanto a lo que es el manejo de la salud renal en el Perú, se está promocionando lo que son los consultorios ERCA, ¿no? Que es los consultorios de la enfermedad renal crónica avanzada. Y que no solamente es para la parte de enfermería, pero acá voy a abordar solamente lo que es enfermería por temas de tiempo, pero que involucra, como le digo, todas las demás especialidades, ¿no? ¿Y qué hace una enfermera en una consulta ERCA? Bueno, pues va a ver cuál es la adherencia terapéutica de este paciente, ¿no? Porque como hemos visto, es un paciente ya o con hipertensión por lo general o con diabetes. ¿Qué tanto se adhiere un paciente a su terapia, no? ¿Y cuáles son justamente los factores que hacen que este paciente no se adhiera? Porque es la mayoría sabe, sí, señorita, ya sé que la diabetes me va a llevar a la enfermedad renal crónica, pero sigue con sus mismos malos hábitos, ¿no? ¿Por qué sigue este paciente así? ¿O por qué deja la medicación, ¿no? Ya se le va ofertando acá las modalidades de diálisis al paciente, ¿no? Que ya se ha explicado. Hay que transmitirle a estos pacientes información basada en evidencias, ¿no? Porque muchos, y van a verlo ustedes, no me dejarán mentir, muchos, así como hay muy buena información en Internet, hay mucha desinformación. Entonces, se le da la indicación médica y el paciente llega a refutarte porque vio que la persona X le funcionó no sé qué medicamento o alguna terapia natural, entre comillas, que le ayudó a su vecina, ¿no? Estas cositas. Entonces, en esta consulta nosotros tenemos que decirle al paciente cuál es la información que sí le va a servir, ¿no? Tenemos que valorar cuál es la dependencia de nuestro paciente, sus comorbilidades, para ver qué terapia también podría acomodarle mejor, ¿no? Y finalmente, no perder este paciente, ¿no? No perder solamente una consulta y bueno, no lo vemos hasta el siguiente año, ¿no? De acuerdo a cómo evaluemos a nuestro paciente, podemos citarlo y de eso va a depender la frecuencia de nuestra consulta para hacerle el seguimiento. Y finalmente, las conclusiones que comparto con ustedes sobre lo que son las controversias. Bueno, que el abordaje del paciente con enfermedad renal crónica es multidisciplinario y requiere la preparación especializada del equipo para su adecuado manejo. Ahora, la elección de la terapia de sustitución renal debe estar centrada en el paciente, para lo cual debe recibir información basada en evidencias. 3, si bien la tecnología es un instrumento, debe ser un instrumento que facilite la gestión del cuidado humanizado. O sea, no debe reemplazarnos a nosotros como profesionales, ¿no? Y a partir de la interacción entre los propios profesionales y todos los actores del cuidado. Además, debe considerar su aplicación como vía para brindar una atención anticipada y promover la salud con calidad y ética. Y finalmente, es importante voltear el foco a la atención primaria, ¿no? Recuerden que en el hospital nosotros hacemos ya un manejo secundario terciario, ¿no? Entonces, nos falta un poquito voltear el manejo a la atención primaria para brindar una verdadera atención integral al paciente con enfermedad renal crónica. Bueno, eso es todo lo que he querido compartir con ustedes en lo que son las controversias en la atención al paciente con enfermedad renal.